Dios le bendiga en este precioso día, en el nombre de Jesús. Su hermana Rosa Jaques, en la hora del rocío, esperando que la gracia, la misericordia y el poder de Dios estén derramados en todos nosotros, para que el remanente del reino de Jesucristo no caigamos ni en tentación, ni enfermedad, ni muerte, al menos que no sea la perfecta voluntad de Dios. Que el Señor bendiga toda, todos sus remanentes y los ministros y los pastores, evangelistas, maestros, todos los que ministran en esta emisora sean bendecidos en el nombre de Jesús y que le caiga un rocío de Dios a cada uno de nosotros en nuestras familias, nuestras amistades, para redención de nuestros pecados. Traigo un pensamiento de la palabra de Dios en Daniel capítulo 9. Voy a leer algunos versos del capítulo 9. Voy a leer desde el 17 hasta el 19. Y dice la palabra así: que el Señor añada toda bendición a su palabra en el nombre de Jesús, y que amplíe la visión en cada uno de los oyentes, que los entendidos entiendan y los que no son entendidos puedan abrir sus ojos a la verdad que es Jesús. Y dice así, capítulo 9 de Daniel, comenzando del verso 17 hasta el 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiamos en nuestra justicia, sino en tu muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tarde, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Que el Señor añada siempre mucha bendición, conocimiento y sabiduría a su palabra a través de nosotros mismos, que somos parte de su reino. En este tiempo, Daniel, y dice el capítulo, si les recomiendo que lo lean completo, Daniel estaba en ayuno, en silicio y ceniza, dice la palabra, en oración, buscando a Dios, en ruego, ayuno y silicio. Así, en este tiempo, Daniel en ese tiempo estaba rogando por la ciudad de Jerusalén. Estaba rogando por la ciudad de Dios. Y en estos días, hace ya meses, que Dios me tiene inquieta mi alma, mi corazón, con todo mi ser, por la ciudad de Nueva York.
principalmente. Y también por la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana. Porque siempre hay una conexión en una y otra con relación a mi testimonio. Entonces por eso el Señor me inquieta a rogar por estas ciudades. ¿Por qué? Porque República Dominicana nada más hay que ver y detallar cada parte de su escudo nacional que está en la bandera para saber que todo se hizo cuidadosamente con principios cristianos muy espiritual. Hay que ver cada detalle como lo escogieron, que no fue al azar, ni para que se viera hermoso, sino con un alto sentido espiritual. Entonces, en Nueva York hay muchos dominicanos que emigramos para esta ciudad y Nueva York hace ya algunos años fue declarada por un grupo de pastores que todos tienen mi total respeto en todos los sentidos, porque son hombres de Dios que se unieron para declarar a Nueva York ciudad de Dios. Después de esa declaración, hubo una contrarrevancha terrible, terrible, y dividió a todos esos pastores. Muchos de ellos sufrieron el oprobio, muchos de ellos sufrieron y lloraron muchas lágrimas delante de Dios. ¿Por qué Dios lo permitió? Pues esa es la perfecta voluntad de Dios. Que el primero que me diga a mí que entiende a Dios, pues felicidades. Porque la mayoría de nosotros, por más años que tengamos en el Evangelio, no comprendemos los designios de Dios y por qué hace la cosa. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Él no le tiene que pedir permiso a nadie, porque Él es el gran yo soy, el que sabe por qué hace las cosas y en qué tiempo la hace. Pues se armó esa división, se armó mucho descrédito, se perdió la emisora que teníamos en ese tiempo como atalaya, que se oía en todos los rincones de Latinoamérica, que personas hacían servicios solamente con esos predicadores y esas prédicas que se daban en esa emisora. Y sucesivamente había una especie de avivamiento. Habían muchas formas de nosotros entender que estábamos en medio de un avivamiento. Empezó mi persona a hacer unos jubileos en la iglesia donde yo estaba, unos jubileos masivos con mucha palabra profética, con mucha derrame del Espíritu Santo, una disposición y un corazón doblegado al Señor. Los predicadores que iban a, a ese gran templo, todos escogidos por el Espíritu Santo. O sea que estamos en una época hermosa. Pero después de un tiempo que se esparcieron y hubo una división entre esos pastores, empezó a caer una decadencia en la emisora, en cada uno haciendo lo que mejor le parecía en sus congregaciones y una desunión que el pueblo quedó prácticamente huérfano. Entonces,
en ese tiempo también estaba, volviendo a la palabra, Daniel rogando por la ciudad de Jerusalén, rogando por el pueblo, pidiéndole a Dios que no era por justicia, sino por misericordia que él estaba clamando. Y así yo estoy clamando hoy en día, por su misericordia, porque veo la ciudad, sobre todo la ciudad donde estoy, la ciudad de Nueva York, en caída libre, pero en una situación vergonzosa. Las calles, toda apestosa. Es muy difícil encontrar en la ciudad una calle que no huela a tóxico de marihuana y el pecado, las tantas migraciones en sitios que jamás pensábamos ver esto, la gente bañándose en la calle y cambiándose de ropa en la calle, haciendo baños improvisados ahí, sin importarle quién pase, basura por donde quiera, un desastre. Que el que conoció a Nueva York 25 años atrás, 30 años atrás, ahora mismo se queda espantado de la decadencia moral, espiritual y física de la ciudad. Este desorden, no se respetan las leyes, las autoridades es muy poco lo que están haciendo y los que quieren hacer a veces lo filman los delincuentes y ellos tienen más derecho que nuestras propias autoridades. Y es el desorden y el caos. Y esta ciudad hace varios años fue declarada ciudad de Dios. Y el Señor ahora mismo de la ceniza, de los huesos secos, va a levantar esta ciudad. Porque todavía hay hombres y mujeres que no hemos doblado nuestras rodillas delante de Baal, que no hemos vendido nuestra progenitura por un plato de lenteja. Y estamos empezando a creer y a entender que el Señor lo que comenzó en Nueva York lo va a terminar. Ahora bien, ¿con quiénes lo va a terminar? Dios lo va a hacer. Así sea con otros que no fueron los escogidos del principio. Pero Dios lo va a terminar. Con el que esté dispuesto, con el que esté con un corazón humillado y con Cristo, que jamás desprecia a Dios, lo va a terminar. Y esta semana estuve realmente, mi alma se regocijaba en Dios. ¿Por qué? Porque hablé con un hermano de República Dominicana, el cual tiene una encomienda con otra profeta de Dios, que los dos son mis amigos, personas de testimonio, y hablé con él y tiene la misma encomienda. Un amigo común de los dos, un pastor muy conocido y que yo respeto mucho desde hace más de 30 años, me mandó el audio que ese otro pastor de República Dominicana le había enviado. Entonces yo lo llamé
para hablar con él y decirle que la misma visión que Dios le estaba mostrando a ellos de venir a Nueva York y de hablar con esos ministros que al principio comenzaron y declararon a esta ciudad de Nueva York como ciudad de Dios, quieren venir a hablar con ellos. Y realmente eso es de Dios, porque es una reconfirmación, porque Dios lo ha confirmado ya varias veces, porque ya yo visité a algunos de esos pastores. Pero hay momentos de Dios que hay que ser paciente y esperar por Él. Pero me estaba diciendo el pastor de República Dominicana que el momento de Dios había llegado, que Dios lo va a hacer. Con la gente del principio o no, pero Dios lo va a hacer. Porque esta ciudad ya le apesta en las narices de Dios de tanto desorden y de tanto pecado. Y asimismo yo digo que la ciudad de Santo Domingo, ahí hay un remanente apartado de Dios que tampoco ha vendido su progenitura por un plato de lenteja, ni ha doblado su rodilla delante de Baal, sino que se han mantenido firmes, esperando y clamando para que Dios haga algo en el desorden que está ahora mismo la ciudad de Santo Domingo. Pero siempre hay un remanente. No podemos desmayar. Y esta oración de Daniel, a mí, ahora yo la estoy leyendo y orando con ustedes con estas porciones de la palabra. Pero hace unos meses, cuando yo leí esta porción de la palabra, porque el Espíritu Santo me dirigía a ella, yo no podía ni leer, porque me tuve que poner prácticamente una toalla en la boca del dolor con que yo estaba leyendo esa porción, porque mi alma se afligía, porque en el clamor que estaba haciendo por la ciudad se quebrantó mi corazón. Se rasgó mi corazón. Ya no era yo, sino la presencia de Dios en mí. Porque aquí hay un remanente que todavía está apartado para Dios y Dios ha escuchado sus oraciones. Hay muchos como Rosa Jaques. Lo que pasa es que el pueblo de Dios, tiene fama desde el principio, porque esa era la queja de Gedeón, de división. Esa fue la misma queja de Jesús, que una casa dividida en sí mismo no puede progresar. Y créanme que los hijos del maligno, todos están unidos, todos hablan el mismo lenguaje, todos están a una. Y nosotros esparcidos, divididos. Y qué mentira más grande. Pero eso es la mentira más grande, que la serpiente antigua siempre ha tenido éxito de dividir al pueblo de Dios, de dividirlo con un concepto doctrinal, con un versículo de la Biblia, con un capítulo, pero no ha dividido en pedazos. Pero hay un remanente apartado, como yo decía hace un momento. Hay muchas personas como Rosa Jaques que están clamando en el secreto de sus habitaciones por su ciudad, por la familia, por las amistades, por los hijos. ¿Por qué?
Porque esa serpiente antigua endurece los corazones también. También Dios los endurece con propósito, pero con un propósito específico. Pero la serpiente también los llena de pecado a las personas, a todas, incluso hasta los escogidos estamos en peligro en estos tiempos postreros. Y el pecado hace que nuestros corazones se endurezcan, que no creemos en nada ni en nadie, sino en lo que la serpiente pone en nuestras mentes. Y yo le estaba hablando a ustedes semanas atrás que la mente de nosotros, de los seres humanos, es el gimnasio más grande que tiene la serpiente antigua para hacer su ejercicio y ejercer su musculatura. Los entendidos entenderán. ¿Por qué? Porque la mente es una cueva del maligno para atacarnos ahí, para desde ahí engendrar el pecado. Y a veces hay pensamientos que nosotros creemos que son nuestros y no son nuestros. Son incubados por la maldad, por la serpiente antigua. Pero el tema es hacer clamor, hacer oración, hacer ayuno, rasgar nuestras vestiduras y clamar a una por nuestras ciudades, por los que se pierden. Porque jamás puedo pensar que la iglesia de Jesucristo, el remanente apartado, se va a ir de la tierra como está la cosa. Como estamos no va a pasar. Va a pasar en un tiempo donde la iglesia recobre su poder, su autoridad. Que vengan los ciegos, los cojos y sean sanados. Que vengan los enfermos, porque esas señales son declaradas por el mismo Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Que a los que creen les seguirán estas señales. Y ahora mismo no estamos viendo esos milagros, ni esas señales. No la estamos viendo. En la mayoría hay mucha música, mucha predicación, mucho danza, pero nada más. ¿Por qué? Porque la autoridad no está ahí. No se está pagando el precio de ayunar, de orar, de clamar y quebrantarnos delante de Dios y humillarnos y sobre todo unificarnos. Estamos muy divididos y muy dispersos el uno del otro. Estas voces tienen que unirse porque basta ya de tanta maldad. Vergüenza a veces me da a mí de ver tanta maldad y tanto pecado. Y yo digo, ¿pero qué? ¿Pero qué es esto, Señor? ¿Hasta cuándo? El Señor va a traer un avivamiento, pero el avivamiento va a ser de salvación, de liberación, de sanidad para el remanente, para el pueblo que está apartado y está clamando. Pero los líderes tienen que unirse primero, porque el pueblo siempre ha estado presto, porque el pueblo no es la cabeza son los líderes, Dios en ellos. Y si ellos no se unen, ¿cómo se va a unir el pueblo? No tiene sentido. Así que, hermanos,
Este clamor de Daniel es el clamor mío. Y es el clamor que yo quisiera que pastores, evangelistas, maestros, todos los ministros, profetas, se unan en ese clamor para ver la gloria postrera que será mayor que la primera. Tenemos que ver eso. Tenemos que ver esa autoridad de nuevo sobre la ciudad. Tenemos que ver hombres ungidos, mujeres ungidas, presto para ministrarle a un pueblo enfermo que está esperando. Pero para eso tenemos que nosotros provocar a Dios a misericordia, como lo hizo Daniel en su tiempo, a misericordia, porque nosotros no merecemos justicia. La justicia no quemaría, no pasaríamos la prueba. Aclamar a Dios por su misericordia, por su misericordia, que nos use, que nos revele el propósito, que nos ubique, porque muchos estamos en el lugar que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque siempre hay una confusión. Porque en el desierto, en la escasez de palabra profética, de palabra ungida, pues sencillamente Dios no está hablando. Nos hace falta Dios que nos dirija en el propósito a seguir, en lo que debemos realmente hacer. Que cada uno sea dirigido en el ministerio que le corresponde según la voluntad de Dios, según el propósito de Dios. Así es que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a clamar como clamó Daniel en su tiempo por la ciudad de Jerusalén. Vamos a clamar por la ciudad de Nueva York. Vamos a clamar por la ciudad de Santo Domingo. Vamos a clamar por el remanente. Vamos a clamar por el reino de Jesucristo para que se ordene de acuerdo al propósito de Dios. Porque Jesús se va a levantar a sí mismo. Juan 14, del 1 en adelante hasta el 3. Él se va a levantar a sí mismo, pues Jesús tiene que ser ordenado en el cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermana Rosa Jaques en la hora del rocío, bendiciendo a los pastores, evangelistas, maestros, para que todos nos unifiquemos en el propósito y la perfecta voluntad de Dios.